Hola, bueno, yo soy José. Vamos a hacer una clase de repaso sobre líquidos corporales, compartimentos y balance hídrico. Esto está dentro de la sección de fisiología, entonces lo vamos a hacer un poco como repaso y aprovechar de ver algunas preguntas de MIR para ir aplicando los conocimientos y vemos la importancia que le podemos sacar. Entonces, concepto imprescindible es entender lo que es la molaridad plasmática, que representa la cantidad de partículas en una cantidad de líquido. Eh, Luego, que va a estar principalmente determinada por el sodio, ya les adelanto. Luego, los compartimentos que se van a generar dentro del cuerpo humano, que va a ser inicialmente a partir de las membranas celulares, el líquido intracelular, y luego fuera de las células, es decir, el extracelular, va a estar diferenciado el, por los capilares entre el intravascular y el extravascular y el intersticio. Entonces, ¿qué puede difundir por las membranas celulares? El agua, libremente, pero nada más. Hay algunas otras excepciones, pero nos quedamos con el agua. Mientras que entre el intersticio y el intravascular pueden difundir más cosas, excepto las proteínas. Y en este caso estaría determinado por la presión hidrostática y la presión oncótica. De manera que un aumento en la presión hidrostática va a determinar de que hay un flujo desde el plasma al intersticio, mientras que el aumento de la presión oncótica intravascular va a determinar que vaya desde el intersticio hacia el plasma. Y ahora debemos estar sonriendo y contentos porque con esta asignatura, con esta pequeña clase, podemos afianzar algunos conceptos clave de muchas asignaturas y de las grandes, como por ejemplo nefrología, digestivo, neumología, cardiología y neurología. Por ejemplo, veamos, vamos a entender cómo se forman los derrames pleurales, cómo se forma la citis, el edema de extremidades inferiores y el edema pulmonar en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Vamos a partir entonces ejercitando un poquito el cerebro para calentar motores, donde si tenemos 2 litros de agua y tenemos 6 partículas, vamos a tener una osmolaridad o concentración de 3 partículas por litro. En este caso podemos suponer que es la albúmina. Ahora, si estos 2 litros los separamos por una membrana celular y nos quedan 3 partículas en un lado y 3 partículas en el otro, seguimos teniendo la misma osmolaridad, pero luego, si nosotros ponemos menos partículas en un lado que en el otro, vamos a ver de que el agua va a difundir libremente hacia el lado donde hay más partículas, hasta igualar sus osmolaridades. Y eso es lo que ocurre en el intra y el extracelular. Mientras que por otro lado, eh, si nosotros tenemos una membrana que no es como la membrana celular, sino que sería una membrana capilar, va a haber distinta difusión, pero las proteínas siguen comportándose exactamente igual como con la membrana celular. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, electrolitos pequeños como el sodio, se van a mover libremente junto con el agua, y así se pueden formar los edemas. Eh, y esto sería la diferencia entre el intra y el extravascular. Así, del agua corporal total lo podemos calcular a partir del peso, donde en los varones adultos generalmente está alrededor del 60% y en las mujeres del 50%. En los neonatos puede ser incluso más alta la proporción, hasta un 75%, y en los adultos mayores puede ser incluso menos del 45%. El mayor componente, alrededor del 70%, va a estar en el líquido intracelular, es decir, dentro de la célula, mientras que el 30% en el extracelular, que hay que diferenciar lo que va en el intersticio, que es el 3/4 partes de este 30%, y un cuarto que va dentro del vascular, que sería alrededor de 3 litros, que es lo que hablamos del plasma. Y hay que diferenciarlo de la sangre, que son alrededor de 5 litros porque incluye el componente intracelular de los eritrocitos. Así vemos de que el líquido extracelular tiene una composición totalmente diferente a la intracelular. Y en el extracelular va a estar determinada por el sodio principalmente, mientras que en el intracelular el potasio principalmente y con una mayor proporción de magnesio. Esto es importante porque las variaciones en la natremia van a permitir distintos flujos. Entonces, como vemos en la ecuación de la osmolaridad plasmática, que el principal elemento aquí es el sodio, mientras que la urea es inefectivo y la glucosa solo va a ser efectiva cuando falte la insulina y no pueda entrar a las células y se quede en el extracelular. Así, vamos a hacer algún ejercicio clínico donde cuando la osmolaridad plasmática es mayor intracelular que el extracelular, va a difundir hacia dentro de la célula, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el edema cerebral. Pero por otro lado, cuando es mayor en el plasma que en el cerebro, se puede producir una patología que se conoce como mielinolisis pontina. Vamos a seguir para entender esto, que hay que diferenciar entre la regulación del agua y del sodio, que son para nuestro estudio independientes, donde la regulación del agua va a depender de la sed y la vasopresina. Pero esto se va a manifestar con trastornos del sodio, es decir, hiper o hiponatremia.
Recordar que la ADH es secretada por la neurohipófisis, mientras que los trastornos la regulación del sodio está en base al sistema renina-angiotensina y los péptidos natriuréticos, de manera que alteraciones en la regulación del sodio van a generar trastornos del agua, es decir, edemas. Y vamos a hacer una pregunta para aplicar un poco lo que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos en un paciente diagnosticado de diabetes insípida central, que vamos a ver ahora de qué se trata, ¿qué esperamos encontrar en la analítica? Bueno, en la diabetes insípida central tenemos la misma cantidad de partículas a cada lado, pero la llave de agua está abierta en el riñón. Por lo tanto, se genera una menor molaridad de orina y mayor molaridad del plasma. Y como la molaridad del plasma depende de la anatremia, va a estar también aumentada la anatremia. Y así podemos descartar rápidamente las opciones como la osmolaridad urinaria aumentada y nos quedamos solo con la opción 3. Al estudiar entonces cómo se mueven los líquidos en el compartimento extracelular, es decir, entre el intravascular y el intersticio, vemos de que cuando está aumentada la presión hidrostática hay flujos en el intersticio y cuando está disminuida también. El ejemplo primero sería de la insuficiencia cardíaca, lo clásico, mientras que el clásico de la disminución de la presión oncótica por pérdida de proteínas sería el síndrome nefrótico. Si mezclamos nuestros dos esquemas, nos quedamos con este simplificado, que es importante recordar. Cuando nosotros tenemos la regulación del líquido intracelular va a estar determinada por la osmolaridad, mientras que la regulación entre el líquido intravascular e intersticial por la expresión hidrostática y las presiones oncóticas. Y lo vamos a aplicar con una pregunta de MIR, del MIR 2013, donde nos dicen que en un paciente con cirrosis hepática, ¿qué es lo más útil para ver la respuesta a los diuréticos? Y en este caso lo más sencillo es registrar el peso diario. Y lo podemos calcular, como vimos, en proporción a su peso que el agua puede estar cambiando. Y para aplicar un poquito lo que hemos visto en esta clase, vamos a dar una vuelta de tuerca más, donde sobre el gradiente cero acítico de albúmina, que en el fondo lo que está hablando es una diferencia entre la presión oncótica del plasma y el líquido acítico, que si está aumentada quiere decir de que hay aumento de la presión hidrostática, y eso es equivalente a hablar de hipertensión portal. Y sería este lado de la tabla, mientras que y luego tenemos que diferenciar las que son con síntesis proteica disminuida, como sería la cirrosis, y normal, como sería la insuficiencia cardíaca. Mientras que si no hay el aumento del gradiente, podemos diferenciar las que son por menos síntesis, como el nefrótico, y las que son por inflamación, como sería la tuberculosis. Entonces, recordar lo más importante, todas las asignaturas y todo el partido que le podemos sacar a esta mini clase, recordar que los edemas son producto de los trastornos de la regulación del sodio y los cambios de la natremia por trastorno de la regulación del agua. Y que lo más importante es que el líquido intracelular está determinado por la osmolaridad y el líquido extracelular entre el intersticio y el intravascular, entre las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Eso sería todo. Muchas gracias. Mucho ánimo.